cuando A era positivo, aquí A positivo. Pero igual, este era un análisis cualitativo y ahora nuestro objetivo es poder encontrar explícitamente las soluciones. Aquí algunos creo que ya tenían como la intuición de una parametrización que satisfacía la ecuación. Puede ser que sea más sencillo, pero este no es tan evidente. ¿Ok? Entonces, recordemos, el objetivo de encontrar la solución de la ecuación diferencial geométricamente es encontrar las curvas del retrato de fase. Y analíticamente es encontrar las funciones, en este caso x de t y y de t, que satisfacen simultáneamente ambas ecuaciones. Ese es nuestro objetivo. Hay que encontrar la parametrización que lo cumple. No cualquier parametrización lo va a cumplir, porque en el fondo una parametrización de una curva dice cómo se mueve un punto en función del tiempo. ¿Y eso de qué nos habla? De velocidad. Es decir, la parametrización tiene que tener la velocidad correcta para que la velocidad cumpla esta ecuación en función de cómo se mueve el objeto. ¿Ok? Entonces es lo que queríamos resolver. Habíamos visto en su forma matricial que esta ecuación se podría escribir de esta forma. Va a ser muy útil para generalizar esto a mayor dimensión. Por eso lo enfatizo en que hay que también acostumbrarse a escribirlo en forma matricial. Entonces esto era A, aquí menos B. Voy a multiplicar por el vector XY. Y aquí era B, porque B multiplica X y A. Queda, vamos a observar que esta matriz tiene todo que ver con los complejos. Esto era la ecuación. Entonces, el objetivo es resolverla explícitamente. Es decir, encontrar x de t y y de t, las dos funciones en función de t que cumplen la ecuación. Hay que recordar que será el objetivo. Y para esto estábamos viendo complejos. Entonces, para esto introducimos los números complejos. Los complejos. ¿Ok? Bien. Y nos habíamos quedado en que el producto de complejos traía de por medio una rotación. Bien, vimos producto de complejos. Y que escritos en su forma polar, digamos, si tengo z por w, esto en su forma polar lo podía escribir como un rho coseno de teta, más i veces rho seno de teta. Había puesto phi, creo. Sí, a z lo puedo escribir en su forma polar. Y a w también tenía su forma polar. R coseno de teta y veces, más y veces R seno de teta. ¿Sí? Que es un poco, si queríamos hacer la analogía con R2, esto era equivalente. Bueno, a tener esto era como si tuviera coseno R, más bien rho coseno de phi, coma rho seno de phi. Digamos, la forma polar de complejos está inspirada en la forma polar de R2, para que no sea como un objeto raro, ¿no? Esto era lo mismo que R coseno de teta, coma R seno de phi. Simplemente la escribo en notación compleja de esta manera. Recordemos, siempre puedo cambiar x más y por x, y. Tengo esa correspondencia de los complejos a R2. No hay que olvidar. Bien, y este producto nos quedaba algo conocido, era la suma de los ángulos, ¿no? Voy a borrar un poquito esto que acabo de escribir porque quiero escribirlo aquí abajo para no tirarme para allá. ¿Sí? Pero no olviden que esta escritura viene de esto. Y esta escritura viene de R coseno de teta, R seno de teta. ¿Ok? ¿Hay duda ahí en la forma polar? En particular el rho. Rho es el módulo. Exacto. Sí, lo voy a poner por aquí. La representación geométrica era esto. Teníamos aquí z
Y ρ es la norma de z. Rho es la norma de z, es decir, la distancia que hay entre 0 y z, y phi era el argumento de z, el ángulo que hay entre el eje real positivo y el vector representado por z. ¿Sí? Y por aquí tenía w. ¿Me ponen de otro color? Por aquí estaba w. Y w, esta distancia es lo que llamo r. R es igual al módulo de w y θ es el argumento de w. Recordemos que argumento lo habíamos definido como el ángulo desde el eje real positivo hasta el vector. De tal modo que tiene sentido que esta sea su forma polar. Esto es así: r coseno de θ más i veces r seno de θ. ¿Sí? Como si tuviera r coseno de θ, coma r seno de θ. ¿Ok? Esto equivale a este, coma r seno de θ. Que seguro lo han trabajado mucho en números. ¿Okay? Y vimos que el producto, haciendo tal cual con la regla de producto que vimos al inicio, esto era primero r y ρ los puedo sacar. Es r por ρ. Y nos quedaba algo enorme que al final identificaba una identidad trigonométrica. Decías, pues lo que queda de este lado era el coseno de la suma de los ángulos, phi más θ. Y lo que quedaba multiplicando a la i era el seno de la suma de los ángulos, phi más θ. De modo que nos quedaba la forma polar de alguien que tiene módulo ρ por r, o sea, su norma es ρ por r, y su argumento es phi más θ. Entonces aquí pueden ya encontrar geométricamente el producto de los dos vectores, de los dos números complejos. Va a ser algo por acá. Este va a ser z por w, donde esto ahora mide ρ por r, y este ángulo es la suma de estos dos. Este amarillo era z, este naranja es phi más θ. Sí, es como si hubiéramos metido aquí el ángulo z. El ángulo z. Aquí tengo el amarillo más el blanco. Sí, simplemente está flotando. Vamos a verlo de otra manera, también donde se puede visualizar que rota el producto de los ángulos. Déjenme hacer una observación por aquí. ¿Puedo borrar esta parte? Esto era nada para recordar lo que queríamos hacer, ¿no? Cualitativamente ya sabemos que el comportamiento es o bien de esta forma cuando va de 0, o bien de esta forma cuando va es distinto de 0. Y lo que queremos ahora es encontrar explícitamente la solución. Por eso nos estamos metiendo con complejo. Observación. El producto de complejos también se puede escribir de la siguiente manera. Si quiero multiplicar z, que es w, tengo w que era a más i b, ¿verdad? Y tengo z que es x más y. Un poco antes de recurrir a la expresión polar, si multiplico la matriz a menos b, a por este vector x, y, que me va a arrojar. También es un vector columna. AX. Bueno, AX menos BY y BX más Y. Y esto otra vez en notación compleja, ¿qué corresponde?
Este es un vector en R2. Y esto se correspondía con C. Entonces, ¿a quién le corresponde el C? A menos B. Ajá, AX menos BY. Bueno, déjenme ponerlo por aquí. Esto es. Entonces, AX menos BY más y veces la segunda entrada. Y veces BX más AY. ¿Y eso qué es? ¿Cómo está? ¿Les suena esa expresión? Sí, es el producto de A más B por X más Y, ¿verdad? Tal cual. Bien, ¿dónde lo pondré? Quizá puedo borrar ahí en medio. ¿Puedo borrar en medio la forma polar? Sí. Sí. Esto lo habíamos visto antes. Pero quiero ahora recuperar esta representación, porque ya verán que esta matriz es precisamente la que ocurrió en la parte por aquí. Y esto es, bien. Bien, esto es A más B por X más Y. ¿Sí? Voy a ponerlo de esta manera. Por otro lado, si regreso otra vez a su forma polar ese número, si escribimos me borrar por aquí A más B en su forma polar, esto es R, ¿le llamé? Sí. R coseno de teta más y veces, voy a sacar la R, seno de teta, vamos a R factoriza. ¿A qué corresponde la matriz? Entonces la matriz A menos B, B, A es lo mismo que, en vez de A, bueno, voy a poner la R ahí. Tampoco igual. Entonces, en vez de A pongo R coseno de teta. Entonces aquí pongo R coseno de teta. Y en vez de B pongo ahora R seno de teta. Este hace el papel de B. Entonces, menos R seno de teta. Después aquí otra vez es R seno B. de teta R seno de teta. y R coseno de teta. Y R coseno de teta. ¿Sí? Puedo sacar la R. Esto es R que multiplica a la matriz coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, Coseno de coseno de teta. teta. ¿Y ahora qué le suena a esa matriz de ahí abajo? ¿Sí se ve atrás? Es una rotación, ¿no? Es una rotación. ¿Sí? Entonces, una matriz escrita de esta forma, si a los números A y B los expreso en la notación polar, lo que me arroja es una matriz de rotación. Entonces también aquí está, en cierto modo, si regreso a identificar números complejos con vectores en R2, puedo representar la multiplicación compleja como multiplicar una matriz de este estilo por el vector XY. Esto es lo mismo que decir el número complejo A más B que multiplica al número complejo X más Y. Y esto escrito en notación compleja, lo que me está revelando es que esta matriz es en el fondo una matriz de rotación. ¿Sí? Por eso nos quedaba una rotación allá. Entonces ya podemos interpretar siempre la rotación
la multiplicación compleja como aplicar una matriz de rotación por el ángulo. La rotación está dada por el ángulo de este número complejo. ¿Sí? Rotas θ al vector xy. Y no solamente es una rotación, tiene también una homotesia. Tiras o encoges el vector por el factor R. Entonces una rotación con una homotesia. Eso es la multiplicación compleja. ¿Okay? ¿Puedo borrar por allá al final? ¿Observan este? Es el mismo diagrama, también visto de esta manera. Y esto. ¿Hasta aquí dudas? Aquí hay algo oculto también, que a veces no se dice. Esta matriz, bueno, desde el inicio nos convencimos, no fue muy difícil creo, que había esa biyectividad, pares en R2 y números complejos, ¿no? Lo que tenía escrito hace rato. Este vector XY es lo mismo, o se corresponde biunívocamente con el número complejo X más Y. Pero lo que está revelando también esta observación es que el número complejo A más IB también se corresponde biunívocamente con matrices de esta forma. Ese es un hecho algebraico ya no tan evidente. Lo voy a poner también como observación. Bien, observación. Si hay una correspondencia biunívoca entre los números complejos y matrices de esta forma: A menos B, B, A, donde A y B están en los reales. Así es. De hecho, es más que una correspondencia biunívoca. Respeta operaciones. Si aquí tengo la suma y el producto de complejos, esto se corresponde aquí con matrices de este estilo, con la suma y el producto de matrices. ¿Sí? ¿Qué? ¿Una correspondencia Biunívoca. Primero una biyección. Ajá. Tienes 1 a 1 más. A cada complejo le corresponde una única matriz y a cada matriz de ese estilo le corresponde un único número complejo. Pero ahorita agregué las operaciones, que eso se dice un poco más. Quienes lleven álgebra moderna Son grupos. van a ver el concepto de isomorfismo. O sea, isomorfismo es que es realmente poder cambiar de un lenguaje al otro con todo y operaciones. Entonces, esta cosa respeta operaciones. Déjame ponerle nombre. Ya esta la llamo phi. De hecho, ¿cuál sería un poco la correspondencia? Pues tal cual, ¿no? Si tengo el complejo A más IB, ¿a quién le voy a asignar? Con la matriz A menos B de A. Sí, y viceversa, si tengo una matriz de estilo, pues le asigno este número complejo. Y ahora lo que digo es más aún. Si tengo dos números complejos A más IB y los multiplico, X más Y, esto se va a corresponder, y ahí les dejo a ustedes verificarlo, con el producto A menos B de A y X menos Y, Y, X. Multipliquen el vector que les arroje allí, regresen a su notación, más bien la matriz que les arroje esto, vean si corresponde con el complejo que les arroje este. ¿Sí? Y también con la suma, eso es más evidente. Si tenemos A más IB y le sumo X más Y, para los que están atrás es la suma, A más IB, X más Y. A esto se tiene que corresponder con la suma de matrices A menos B, B, ay, que muy pequeño, es la suma de las matrices de ese estilo, más la matriz X menos Y, Y
X. Es decir, que respeta operaciones. Aquí decimos que se tiene un isomorfismo. Se tiene un isomorfismo. ¿Sí? Entre estos dos objetos algebraicos, donde tengo dos operaciones, de hecho ambos son campos. Sí, no, es un isomorfismo de campos, pero es simplemente una observación para que se sientan más en libertad de poder decir, pues esto es un complejo, escrito en forma matricial. ¿Duda? ¿Perdón? Sí. La puedes escribir de esta manera y te arroja un número complejo, o bien puedes representar ese complejo con una matriz, multiplicar las dos matrices y eso te va a arrojar otra matriz de 2 por 2 que va a ser nuevamente de esta forma. Aquí iguales y aquí con signos contrarios. Siempre que tengas una matriz de esta forma, vas a asociarle un número complejo. Es decir, tú puedes como olvidarte de los complejos y trabajar con matrices de esta forma y estás haciendo cálculo complejo finalmente por este isomorfismo. ¿Sí? Es buen ejercicio, hagan la operación, vean que les arroja, vuelvan a hacer la correspondencia y vean si corresponde con el producto de complejos. ¿Sí? Lo voy a retomar en un rato. Bien, hace falta otra... Estamos a un paso de escribirlo. Voy a escribir ahora la ecuación diferencial en notación compleja y ahí es donde viene la magia. ¿No se puede borrar aquí? Ajá. ¿No hay dudas en esto? ¿No? Uy, eso dolió. Vamos a ponerle nombre a esta ecuación. Voy a llamarle ecuación 1. Eso significa, perdón, Sí. que el producto de dos complejos no conmuta. El producto de los... es buena pregunta. ¿Es implicaría que no conmutan? El de las matrices no necesariamente. En general las matrices no conmutan, pero aquí no estoy considerando el conjunto de todas las matrices. Solo la A menos B. Ajá, exacto. Y ahí te puedes preguntar, ¿será que el conjunto, el grupo de matrices de esa forma conmuta o no conmuta? Si estamos hablando de un isomorfismo de ese grupo, más bien de ese campo con complejos, estaría obligado a conmutar. No conmuta, entonces podría decir no es un isomorfismo porque este no conmuta. Verifica que conmuta. Entonces un subes. Sí, ok. Sí, es buena observación. No son todas las matrices y tendría que ser un grupo conmutativo, un campo. ¿Son matrices de rotación en general? Sí, por esta observación que hicimos aquí. Esto siempre lo puedes representar de forma polar y matrices de ese estilo estarías hablando del grupo de rotación. ¿Son todas las matrices de rotación en el R2? Todas las matrices de rotación en el R2. Sí. Ese es el conjunto. Diría que sí. Pero no solo rotación, sería rotación compuesto con homotecnia. Sí, cierto. Sí. Sí. Va, sí, Por esta claro, R que estaría ahí. exacto. Ajá. Si pido alguna condición de que la norma sea 1, más bien el determinante sea 1, posiblemente me estaría quedando en matrices de rotación nada más. Tiene un nombre ese grupo. Creo que especial lineal. Pero bueno, aquí serían rotaciones con homotecnia, menos restrictivo. ¿Ok? Bueno, quiero retomar ahora, regresar a ecuación diferencial, ¿no? Déjenme ver si ya tengo todo para regresar ahí. Sí. Ahora, escribamos la ecuación diferencial 1 en notación compleja.
notación compleja. Entonces voy a introducir sea z. Z igual a x más y, mentalidad de z de t. Está bien, y seno de t, y de t. Más y de t. Este complejo que además lo estoy poniendo en función de t, el tiempo real. Bien. Ok. Tengo z así y sea w, no, y sea lambda, voy a llamarle lambda. Lambda, aquí esto está definido así. Y lambda va a ser mi número complejo a más i-b. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, ¿cómo la podría escribir? Primero, ¿quién es z punto? La derivada de x más y veces la derivada de y. Sí, derivar uno a uno, ¿no? Esto lo puedes ver como si fuera el vector x de t, y de t, y es una función de r a r2, derivarla con respecto a su parámetro es derivar entrada a entrada. Entonces esto es derivar igual aquí, primero la parte real, más y veces la derivada de la parte imaginaria. O sea, derivar entrada a entrada, si lo lees como un vector en R2. Bien, voy a borrar esta parte. La ecuación es la del menos by más ax. Menos by más ax. Y b. Esa de allá. Ah, ya. Esa es esa de La allá. matriz Sí, del- la de ax menos by, bx más ay. Sí, Sí, sí. sí. Pero la quiero dejar quieta así porque voy a borrar esta parte. Ya Ujú. Entonces, primero es la derivada de este complejo, es derivar parte real y parte imaginaria. Y ahora el producto, por otro lado, el producto de esta matriz A menos B, B, A por el vector X, Y, ¿a qué corresponden complejos? Corresponde a multiplicar el número complejo A más I, D por el número complejo X más I, Y, es decir, lambda por Z. Ujú. ¿Sí? Es lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Una matriz de este estilo es lo mismo que multiplicar el complejo A más B por el complejo X más Y, por la correspondencia que teníamos aquí. O bien lo pueden ocupar con el isomorfismo. Esta matriz es en realidad un número complejo. Y este vector en R2 también es un número complejo. Estoy multiplicando dos números complejos. Y entonces, ¿cómo me quedó la ecuación 1? Del lado izquierdo tengo z punto y del lado derecho tengo lambda por z. Y eso nos recuerda la ecuación que ya resolvimos y ocupamos en el examen. Voy a borrar acá para escribirlo. No sé si hay duda en esta parte. No. Si hay duda me preguntan. Pues digamos, esto es como complementario. No nos vamos a meter en la cuestión tan algebraica, pero es un bonito detalle de la correspondencia que hay de este conjunto con este. Bien, entonces ya habiendo visto estas dos, que el lado derecho corresponde a esto y el lado izquierdo a esto de allá, ya tenemos para escribir nuestra ecuación diferencial en notación compleja. Entonces así, la ecuación 1 se escribe como z
z punto, si la derivada de z con respecto a t es igual a lambda por z. ¿Cuál sería la solución? Así muy intuitivamente. Pues z es igual a Menos con Ajá. Escríbelo así. Cuya solución ese es un producto. Separa la parte real de la parte imaginaria y encuentra solución es real e imaginaria. z de t Lo más simple. igual a algún z0 por exponencial de lambda por t menos t0. Sí, ¿verdad? En analogía de lo anterior, hay que quizá demostrar Sí. un poco El problema es un que cobre sentido. Esto es simplemente por analogía del caso real, si quieren verlo así, primero. Pero aquí Es un complejo. Z0 está en los complejos. Entonces, con Z0, un número complejo, entonces tendría que ser algo del estilo X0 más Y0, con X0 y Y0 fijos. Es una constante, pero como estoy en notación compleja, no es una constante real, es una constante compleja. Entonces lo escribiría así. Pero ahí estoy hablando de la exponencial de un número complejo. Exacto, hay muchos detalles ahí. Ese podría el primero que brinca. A ver, es como de, ok, por analogía del caso real me dices qué es eso. Demuéstrame que es cierto. Primero hay que ver qué sentido tiene, qué significa la exponencial de un complejo. Después vamos a derivarla con respecto al tiempo y ver que en efecto cumple la ecuación diferencial. Entonces, por analogía me dices, bueno, tendría que ser la exponencial del número complejo. ¿Pero qué significa eso? Vamos a escribirlo por aquí. ¿Puedo borrar aquí para escribir la exponencial? Entonces, exponencial compleja. Entonces, si tenemos lambda igual a A más I-B en C, entonces la exponencial de lambda, que es igual a la exponencial de A más I-B, se define como la exponencial de A por la exponencial de I por B, donde esta es la exponencial real, ¿no? Ajá. Es un real, aquí no tengo ningún problema, aquí me dices, otra vez no entiendo, aquí hay un número complejo, hay un número imaginario. Pero el significado de esta cosa, E a la I por B, donde B es real, Es es coseno decir, B la más I B exponencial de coseno un B. imaginario puro carga con esta expresión. Esto es igual a coseno Coseno de de B B. Más I veces seno. más I veces seno de B. Seno B. Ajá. A esta se le conoce como la fórmula de Euler. Sí, esto si quieren lo pueden tomar como definición. Vamos a ver por qué es cierto esto. En realidad surge de la exponencial compleja, es una extensión de la exponencial real. Entonces, ¿cuál es una definición de la exponencial real? Pueden tomar, por ejemplo, la de la serie de potencias, la serie de Taylor. Si en la serie de Taylor meten este de aquí, les va a arrojar este resultado. Vamos a verificar. ¿Puedo borrar aquí en medio? No sé si ya lo... Porque aquí no va a caber. ¿Puedo borrar aquí? ¿Hay alguna duda? ¿Más o menos? Vamos a ver esto de acá. Entonces, justificación.
más o menos, va a haber un detalle ahí, no está del todo completa, pero tenemos que la exponencial de un número real es la suma de estos términos, x a la n entre n factorial desde n igual a 0 hasta infinito. ¿Sí? Se define así. Lo extendemos a complejos. Así. Bueno, de la siguiente manera. Entonces, ¿qué va a significar exponencial de y por x, por ejemplo? Bueno, y por b. Entonces es la suma de i por b a la n entre n factorial desde n igual a 0 hasta infinito. Para empezar, ¿no? Agarré la expresión real y meto ahí un número imaginario. ¿Okay? Y esto vamos a hacer algunos. Para n igual a 0 es 1. Para n igual a 2 es i cuadrado por b cuadrado entre 2. No, b n igual a menos 1. b. N igual a 0 es esto. N igual a 1. Ajá. Menos b. I por b. Después n igual a 2. Para n igual a menos Voy a b. ponerlo así. I cuadrada por b cuadrada entre 2. Y voy a poner algunos más. 3, 4, 3, 5 Más i al cubo por b al cubo entre 3 factorial. Más, por acá, i a la cuarta por b a la cuarta entre 4 factorial. Más i a la 5 por b a la 5 entre 5 factorial. Y creo que ya con esto. Sí. ¿Qué me va a quedar? Ahora... Es que... Sí. Déjenme tal vez continuarlo por aquí para no borrar allá. Entonces, Es que tiene imbuido al coseno y al seno como esa serie. sí, hay que ver Hay que aparece. separarlos. ¿Cómo es la serie de Taylor del coseno y el seno? Primero la sería 1 más i por b, y lo que decían acá, i cuadrado es menos 1. Menos 1. Entonces, hay que quizás cambiarlos aquí, ¿no? Este i cuadrado es menos 1. ¿Y al cubo qué es? Menos i. Menos i. Y al cubo es menos i. Y a la cuarta, 1. 1. Y a la 5, I. y entonces se van alternando por ahí algunos signos, ¿no? Entonces voy a separar primero la parte real. Bueno, déjenme poner así. Entonces, i por b menos i. No, era menos 1. Por b cuadrada sobre 2. B cuadrada sobre 2. Factorial. Después menos i por b al cubo entre 3 factorial. Más 1 por b a la cuarta entre 4 factorial. Menos. No más. Más i. A la Por b a b a la la quinta. 5 entre 5 factorial. Y ahí se lo lleva. Sí, pueden poner más términos para convencerse. Ahora voy a separar la parte real y la parte imaginaria. Y los que cargan con la i y los que no cargan con i. Entonces me queda aquí 1 menos b cuadrada Más b sobre 2 cuarta. factorial Más b cuarta. más b cuarta, todos los pares de hecho, todos los que se volvieron reales, ¿verdad? Y aquí se vuelve Más sigue menos b sexta y B etc. sexta, B octava. Y ahora todos los que cargan con la I, más I veces B B. menos b cúbica B entre 3. cúbica, Más b quinta entre más B quinta entre 5 5, factorial. etcétera. No todos los impares. Y ahora sí, estas son las series de Taylor de funciones probablemente conocidas. Es alternar los signos con exponentes pares, alternar los signos con exponentes impares.
¿Qué es? En la casa el coseno. Este es coseno, ¿verdad? Una pregunta. Sí. ¿Por qué podemos acomodar la serie si es infinita así? O sea, lanzamos manipulación. Estos son los detalles que no voy a, no, los que no me voy a meter. Este es como una justificación, si quieres, aquí entre comillas. Ah, va. Sí, estás trabajando con algo infinito. Entonces, primero tendrás que decirme, demuéstrame que converge. Hay que hablar de convergencia de series complejas. ¿Okay? Ya es meterse en otro rollo, análisis. Pero sí, converge, se puede todo eso justificar y por eso puedes hacer esos acomodos. Sí, pero ese es como el detalle importante que está también detrás de utilizar esa expresión, de extenderlo de esa manera. Tienes que meterte con convergencia. Yo usualmente en el curso de variable compleja lo demuestro de otra manera, con el límite. En el límite también puedes meterte a complejos y demuestras con la definición del límite, la extiendes a complejos, muestras que es un límite complejo y también llegas a que la exponencial es esto. ¿Sí? Pero son como distintas maneras de definirlo. Hay detalles de por medio. De momento, salvo ese detalle importante que es convergencia, créanme que sí converge. Esto es entonces coseno de B, más y veces Seno A. seno de B. Esta es la serie de Taylor de coseno seno de B. y esta es la serie de Taylor de seno. De modo que llegamos a esta expresión. ¿Ok? Esta es muy útil, la voy a utilizar bastante. Lo que ayuda es a abreviar la notación. ¿Sí? Es algo como muy largo, lo puedes escribir muy cortito. Bien. Y ahora lo que quiero es recuperar mi solución, que según esto tendría que ser la exponencial que está allí. Bien, voy a borrar en algún sitio. Voy a escribir esta como por aquí para guardarla. Entonces teníamos la ecuación 1, se escribió como lambda por z igual a z punto, y de aquí llegábamos a que z de t es z0 por exponencial lambda de menos t0. ¿Sí? Y esto es z0 por exponencial de... Déjenme ponerlo por acá. Voy a borrar aquí. Ya lo escribí allá. Para desarrollar un poquito más la solución. Mejor lo voy a poner acá. Primero quiero ver cómo va a quedar la expresión. Entonces teníamos z punto, es lambda por z, y de aquí llegamos a que z de t, la solución, es z0 por exponencial lambda por t menos t0. ¿Sí? Y esto es z0, que es x0 más y0, que multiplica a la exponencial de a más ib por t menos t0, y esto es x0 más y0 por la exponencial de, según esta definición, a por t menos t0 por la exponencial de i por b, t menos t0. ¿Sí? Para empezar. Ya aproveché que yo sé qué significa la exponencial compleja, es eso de allí. Separo la parte real, exponencial real, y la parte imaginaria, donde esto es por la fórmula de Euler, la fórmula de Euler. Lo puedo escribir como esto, entonces esto es x0 más y0, que multiplica la exponencial de a por t menos t0 por coseno de b por t menos t0 más y veces seno de b por t menos t0. ¿Sí? Y eso lo puedo volver a escribir como matriz. Tengo un número complejo que multiplica a otro. Notación matricial.
Déjenme ponerlo tal vez por acá. ¿Puedo borrar aquí? ¿Dónde borrar? Quizá aquí en medio. ¿Puedo borrar esta parte? Sí. Sí. Para alcanzar a desarrollar la expresión, y ya les justifico después por qué cumple la ecuación, no lo pueden intentar ustedes. Ahorita que nos salga la expresión limpia, va a quedar algo que pueden meter aquí y verificar que sí es solución de la ecuación diferencial. Entonces, en notación matricial, esto de aquí, vamos a llamarle 2. Bueno, regresando a R2, identificar como R2. C con R2, la expresión 2, se escribe como. Aquí tengo entonces, de este lado es X de T, Y de T, X de T, Y de T, y esto era Z de T, ¿se recuerdan? Y entonces tengo aquí un producto. Voy a pasar primero este a la derecha, a la izquierda. Entonces exponencial de A por T menos T0, porque es una escalar real. Y ahora este de aquí lo voy a escribir como una matriz de rotación. Esto es coseno de B por T menos T0, Menos. aquí menos seno de B por T menos T0, aquí me queda seno de B por T menos T0, aquí coseno de B por T menos T0, cierro el paréntesis, que multiplica a quién. ¿Quién me faltó? Este de aquí. Entonces déjenme poner esto por acá. Todo esto lo había llamado 2. Entonces que multiplica al vector X0 y Y0. Ay, perdón por haber acumulado aquí todo. Así quedaría la solución, regresando a verlo como un vector en R2. Multiplicas y ya vas a tener quién es X de T y quién es Y de T. ¿Sí? Aquí lo que podemos ahora observar es que cuando A es 0, este me queda 1. Y me queda solamente que la solución es una rotación, por eso quedan círculos. Alguien por ahí decía, seno y coseno y sí, seno y coseno, que multiplica condiciones iniciales. Si A es distinto de 0, entonces, por ejemplo, si A es negativo, cuando el tiempo avanza, este factor se hace pequeño. Significa que cuando A es negativo es un foco atractor. Cuando A es positivo y el tiempo tiende infinito, este crece. Ustedes hablando de un foco repulsor. Entonces pueden leer toda la dinámica de esta expresión. D te está hablando del ángulo. Si es negativo, gira en sentido negativo. Si es positivo, gira en sentido positivo. Pero aquí tienes toda la expresión. Yo creo que lo retomamos en la siguiente semana. No estoy segura si mañana vengo yo o Emilio. Si vengo yo, pues lo retomamos mañana. Si viene Emilio, hasta la siguiente semana. Pero ya que tienen esta expresión, verifiquen que es solución de la ecuación diferencial y traten de interpretarla geométricamente. Cuándo quedan espirales y cuándo quedan circunferencias. Y lo retomamos la siguiente clase.